Buenos días. Hoy voy a eh, preparar la clase magistral 7 para dejarla pregrabada para ustedes. Así es que en esta sesión no va a haber interacción eh, instantánea con ustedes, pero por favor cuando ustedes vean la grabación de esta presentación pueden aprovechar de dejarme sus comentarios, ya sea en el Teams, mis estudiantes, o otra persona que no, cualquier otra persona que no tenga acceso a Teams, lo puede hacer a través de mi correo electrónico. Entonces, aclarando eso, vamos a comenzar. Esta es la clase magistral 7, la última clase magistral. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo se corrigen los modelos de dinámica de una partícula que teníamos cuando tenemos cuerpos rígidos, cuando ya consideramos que las cosas tienen forma, ¿ya? Y para ilustrarlo de una mejor manera, vamos a partir con el problema clave. El dibujo que ven ustedes ahí del problema clave es bien conocido para todos ustedes, porque ese problema lo han resuelto. E incluso lo han resuelto con el roce que ahí viene. O sea, tenemos un problema con roce, tenemos dos cuerpos, eh, cada uno con su masa. Dice que en cierto instante se mueve con cierta rapidez, así que esto se está moviendo, dice, hacia la derecha, con cierta rapidez. Y este es un problema que ya sabemos resolver. Pero ahí dice, hay un comentario en el problema que dice que la polea no es ideal. Es decir, la polea ahora va a tener una masa y va a tener un radio. Antes considerábamos que no nos importaba todo eso. Eh, es decir, al tener una cuerda que pasa alrededor de un objeto que resbala, no habría ningún problema. Pero aquí tenemos un objeto que está girando. Así que ese objeto que está girando va a ser parte del, eh, del problema mismo, ¿no? Del movimiento, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, leámoslo. Dice el bloque S de 2 kilogramos, ¿no? Aquí lo tenemos, se mueve hacia la derecha con 1 metro por segundo sobre la superficie horizontal con roce. ¿Ya? Tenemos roce. Está unido al bloque Q, que tenemos por acá, de 3 kilogramos, por una cuerda de masa despreciable, la cuerda sigue siendo de alguna manera ideal, que pasa por una polea no ideal, ¿ya? O sea, vamos a pensar que la masa de la cuerda sigue siendo mucho más pequeña que las otras masas involucradas, así que no afecta la gravedad que actúa sobre esa cuerda, ¿no? Entonces, la polea es un disco homogéneo de masa 2 kilogramos y radio 10 centímetros. ¿Qué significa que es un disco? Que el momento de inercia que vamos a tener que tomar en cuenta para, para el objeto, para la polea, es la que ya conocen todos ustedes, ¿ya? Es la asociada a un disco que gira alrededor de un eje que pasa por un centro de masa. Entonces, eh, ¿qué es lo que quieren de nosotros con esto, no? Seguramente ya sabemos la respuesta porque la pregunta es la misma que hacíamos hace varios meses. Dice, voy a poner acá, construye un modelo, o sea, van a haber pasos para modelación muy similares al anterior, ahora hay que tener en cuenta la rotación, para calcular la aceleración de los bloques y las tensiones de la cuerda. El modelo debe incluir diagrama de interacciones, inventario de fuerza, diagrama cuerpo libre extendido, predicción de la aceleración, ecuaciones de movimiento y solución. O sea, todo esto que tenemos acá son los mismos pasos, ¿ya? Los mismos pasos de modelación, salvo que el cuerpo libre ahora es un diagrama de cuerpo libre extendido para la polea y donde dice predicción de la aceleración
vamos a decir que ahí más bien es predicción de las aceleraciones, porque tenemos que hacer una predicción sobre la aceleración angular y lineal. Teniendo en cuenta eso, vámonos a partir con un poco con la teoría. La teoría es muy sencilla, muy sencilla. Eh, Está descrita acá. Veamos la figura. Imagínense que ahí tienen un disco y en cada una de las partículas del disco, y aquí se muestran tres que están pintadas en azul. ¿Ya? El disco tiene infinitas partículas, pero pensemos que es un conjunto discreto de partículas que puede ser eh, calculado el torque con una gran sumatoria. Entonces, cada una de las fuerzas, si se dan cuenta, hace 90 grados con el radio, con la ubicación del vector posición de la partícula desde el centro de giro. Entonces tienen F1 con un R1, F2, ¿verdad? R1 con el F1, R2 con el F2, R3 con el F3, y este no es un caso general, es un caso para ilustrar la problemática que hay, ¿no? La diferencia con el caso bien calculado sería que habría que tomar en cuenta el seno del ángulo para calcular el torque. Pero en este caso lo vamos a calcular así. Entonces, el torque neto que queremos calcular es la suma de todos los torques. En este caso tenemos tres partículas visibles en nuestro problema y sumen todas las otras que no son visibles. El torque neto de esa manera sería R1 con F1 por el seno del ángulo que hay entre los dos, que en este caso es 90, así que no aparece. Así que R1 F1, R2 F2, R3 F3, eso está en un formato de escalar. Así que identificamos, si hacemos la regla de la mano derecha, identificamos que la dirección del torque es la del vector saliendo desde la pantalla. Ahora, tengan en cuenta que la fuerza aplicada es la fuerza neta aplicada a cada una de las partículas. Así que, de acuerdo a eso, reemplazamos el F1 por M1A1, por M2A2, por M3A3. Y lo ponemos ahí. ¿Ya? Podemos todavía hacer un cambio más. Acuérdense que la aceleración es la aceleración tangencial. La aceleración 1, la aceleración 2 es la aceleración tangencial que se relaciona con la aceleración angular con R alfa, ¿verdad? A1 es R1 alfa 1, A2 es R2 alfa 2, A3 es R3 alfa 3. Lo reemplazamos ahí y pasamos al otro punto donde identificamos un alfa que es un factor común dentro de esa gran sumatoria que puede salir fuera de la sumatoria y dentro de la sumatoria nos queda, este sí lo voy a marcar porque es muy importante, dentro de la sumatoria, vamos a ponerle otro color que no oculte, nos queda lo que conocíamos como momento de inercia. ¿Okay? El momento de inercia del disco, ¿verdad? Que está compuesto por todas estas partículas a las que estamos tomando en cuenta las fuerzas que están apareciendo ahí. Entonces, si ustedes eso lo simplifican, lo escriben de una manera más general, les queda que el torque neto, que es el torque total, es igual a I por alfa. ¿Ya? No es muy difícil hacer esto con un poco más de matemática, hacerlo en forma general. ¿Ya? Pero esto es una forma de ilustrar esta relación matemática que nos va a servir. Acuérdense una cosa interesante, que es cuando teníamos la segunda ley de Newton, que decía fuerza es igual a m por a. Esa es la forma que nosotros lo veíamos en física, aquí en física 110, cuando lo teníamos para partículas. Cuando hablábamos de cuerpo rígido, la fuerza ya no tenía mucho sentido. Entonces aparecía el torque. La aceleración lineal ya no tenía mucho sentido porque la aceleración lineal es diferente para cada uno de los puntos. Entonces aparecía el alfa, que era la aceleración angular. Y la masa ya no tenía mucho sentido porque ahora
la inercia del objeto ya no solamente dependía de su masa, también depende de su geometría y de dónde está ubicado el eje de rotación. Y aquí aparecía, en vez de la masa, aparecía el momento de inercia. Así que esta relación no es muy extraña, digamos, ¿ya? No es muy extraña. De hecho, esta es la versión de la segunda ley de Newton, para objetos que giran, ¿ya? Así que digamos que hemos de alguna forma extendido la segunda ley de Newton o hemos aplicado la segunda ley de Newton al caso en que tenemos un cuerpo rígido que está girando. ¿Ya? Con el cuerpo rígido tiene un cierto momento de inercia, tiene un alfa, entonces ese alfa es el resultado cinemático de una aplicación dinámica, digamos, del torque. O sea, esta sigue siendo una ecuación que conecta la dinámica con la cinemática. La cinemática representada por la aceleración angular, el torque que representa el efecto de todas estas fuerzas que están acá. Entonces vamos a ver cómo se aplica esto acá. Y aquí están proponiendo un problema, ¿ya? Que vamos a revisar. Dice el disco homogéneo de masa m, que ustedes ven en la figura, y radio r, se le pega así como con un chicle, se le pega una masa m en uno de sus bordes, que está indicado ahí. O sea, ese cuerpo está desbalanceado de alguna forma, ¿ya? El roce es despreciable y lo que nos piden es calcular la aceleración angular del sistema, ¿ya? Aceleración angular del sistema, ¿ok? Y de acuerdo a lo que ya estudiamos, lo que deberíamos hacer es calcular el torque aplicado, torque neto aplicado al sistema, y ese torque usarlo para calcular la aceleración angular que nos están pidiendo. Veamos cómo queda. Entonces, la magia de la televisión ya avanzó un poco acá, ¿ya? Y se trata de lo siguiente. Imaginemos aquí tenemos la rueda y tenemos la masa pegada y sabemos cómo funciona esto. Si hiciéramos el diagrama de interacción, daría que la polea está tocando una masa, por lo tanto la masa ejerce una fuerza sobre la polea ejerce una fuerza sobre la masa, eh, esa masa estaría conectada con la gravedad, etc. Pero lo vamos a simplificar ahí, ustedes pueden hacer todo lo previo para llegar a esto. El diagrama de cuerpo libre está identificado de la siguiente forma. Tenemos, ¿qué color tenemos acá? Negro, muy bien. Tenemos la fuerza que ejerce la gravedad sobre la polea, que está en el centro de la masa de la polea. Tenemos la fuerza que ejerce la masa chiquita sobre la polea, por el hecho de estar pegada ahí, que viene de la fuerza que hace la gravedad sobre esa masa chiquita, ¿no? Es una conexión que se identifica fácilmente en el diagrama de interacciones. Y esta masa 2mg, yo me tomo la libertad ya de ponerle un valor, porque el centro de masa no se mueve. Entonces, para que no se mueva el centro de masa, el soporte debe estar aplicando la fuerza que da la suma de las fuerzas que van para el otro lado, ¿ya? Pero eso es una fuerza que es la que tiene que aguantar el soporte. Si hacemos el torque con respecto al eje de giro, la única fuerza que va a hacer torque es esta de acá, la que le puse 3 rayitas, ¿ya? Y podemos, ¿verdad?, calcular este torque. Aquí tenemos el torque, aquí tenemos el dibujo, es una mg que va hacia abajo, el radio o el vector posición que corresponde al radio r, y un ángulo alfa que está acá. Este ángulo alfa es 90 grados menos el ángulo teta que está marcado acá, ¿ya? Eso es porque el radio es la proyección de esta línea, así que este ángulo de acá da 90 menos ese ahí. Así que el seno de alfa es el seno de 90 menos teta, es el coseno de teta, reducción de ángulo agudo. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la dirección del torque. Si ponemos nuestro sacacorcho entre R y MG, entonces aparece un vector que apunta hacia adentro de la pantalla.
de tal manera que mg por r por el coseno de teta, que vendría a ser el seno del alfa, nos da este valor para el torque. Lo vamos a encerrar con el mismo color rojo acá. Ahí tenemos. ¿Qué más? Ya tenemos el torque. Veamos el objeto, todo el sistema, ¿verdad? El sistema es un sistema un poquito más grande, ¿verdad? El momento de inercia es el momento de inercia del disco más el momento de inercia de la masa que está pegada en el disco, ¿ya? Como el momento de inercia es una cantidad sumativa, porque es la suma de todas las masas por r cuadrado que hay en el sistema, tenemos el momento de inercia del disco, que ya es conocido, y le tenemos que sumar el momento de inercia de la masa. Es una tremenda masa que está concentrada en ese punto, así que es mr cuadrado. Acuérdense que esta es el momento de inercia con el que aporta la masa, tomado en cuenta desde el eje de giro que está en el centro del disco. Así que eso da 3 medios mr y usamos álgebra para despejar con esta ecuación que tenemos acá, para despejar el A. O sea, arriba sería el torque, abajo sería el I, el momento de inercia, y nos daría este valor que vamos a poner acá para el alfa. Ya, y nos falta nada más una cosa de tener en cuenta, y lo voy a poner acá con una gran flecha. Eso que no se nos olvide, el alfa va a tener la dirección del torque. Es decir, va a ser un giro que va a responder, o una aceleración angular que va a responder a nuestros dedos de la mano derecha entrando, ¿verdad? Entrando. O sea, así, si lo quieren ver, ¿ya? Acá o aquí, ¿ya? De esa forma. Entonces, esta es la forma de aplicar esa segunda ley de Newton para objetos de cuerpo rígido. Muy bien, ahora veamos cómo sería la corrección del modelo que usábamos anteriormente para estudiar la dinámica de una partícula. Eh, Ahí tenemos, por ejemplo, esa polea unida a dos masas, una M mayúscula y una M minúscula. Y lo que queremos es comparar cómo era antes lo que conocíamos como modelo para trabajar con este tipo de problemas y cómo vamos a corregirlo ahora. Entonces, teníamos algunos, algunos pasos, ¿verdad? Primeramente construimos el diagrama de interacciones, el inventario de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre, la predicción de la aceleración. ¿Se acuerdan que la predicción de la aceleración era, no importa que haya sido incorrecta, siempre y cuando haya sido coherente, ¿no? Entonces podríamos poner aquí predicción de aceleración coherente, que es lo único que importa. Construcción de las ecuaciones de movimiento, o sea, suma de fuerza igual a m por a. Y finalmente el cálculo de la aceleración, fuerza y revisar las inconsistencias. Esos eran los pasos que seguimos para resolver un problema como esto. Fíjense lo que pasa ahora. En el problema, digamos, como trabajamos antes con poleas ideales, a cada lado de la polea nosotros dibujábamos la tensión, dos tensiones, ¿verdad? Por un lado, por el lado izquierdo la tensión T, por el lado derecho la tensión T. Teníamos también una fuerza más, que aquí no está anotada, pero la vamos a poner para corregirla, que vendría a representar la fuerza de gravedad de la polea. Y eso era, así quedaba el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas no tienen necesariamente esas magnitudes, digamos, que se muestran en los dibujos. Puede que el mg sea más grande, etc., ¿no? O que el r sea mucho más grande para
contrarrestar las fuerzas que están ahí. Pero hagamos el siguiente análisis. ¿Podría girar con aceleración angular? ¿Ya? ¿Podría girar con aceleración angular? Acuérdense que en esta situación el cuerpo de masa m, hay una m minúscula y una m mayúscula, hay una aceleración lineal en este problema cuando lo resolvimos en ese tiempo. Eso significa que si hay una aceleración lineal y gira y rota la polea, entonces la polea está rotando con una aceleración alfa, asociado de alguna manera a la aceleración lineal. O sea, era algo así como A dividido por R. O sea, el extremo del disco que acelera con aceleración A debería girar con una aceleración alfa, ¿no? Pero con esta disposición de tensiones que son iguales a cada lado, ¿podría girar con aceleración angular? Y la respuesta es no, porque el torque que me daría hacia la derecha sería R por T hacia adentro, y el torque que me daría la tensión de la izquierda sería R por T hacia arriba, ¿ya? R por T en ambos casos. Y eso significa que la suma de torques, ¿sí? La suma de torque da 0. Por lo tanto, alfa debería ser 0. Y por lo tanto, A igual 0. Y aquí viene una contradicción. Entonces, si consideramos el giro de ese objeto que es la polea, entonces, si ya no estamos en presencia de una polea ideal, ¿verdad?, que no se mueve, sino que la cuerda resbala sobre ella, entonces, y queremos considerar que la polea efectivamente sí se está girando, eh, entonces las tensiones, así como la estábamos suponiendo, no me dan una aceleración como la que busco, ¿no? Entonces, resultado, las aceleraciones no pueden ser iguales. Así que T1 no puede ser igual a T2, si lo pensamos así. Vamos a corregir el modelo, como sale acá. El diagrama de cuerpo libre extendido, ahora debemos considerar el peso y que las tensiones son distintas en cada lado de la cuerda. Aquí ya el peso se puso, está bien. De todas esas fuerzas, ¿cuáles influyen en el torque? Bueno, sabemos que las fuerzas que salen desde el punto de cálculo del torque no tenemos un R igual a 0, así que el torque asociado a la fuerza R y a la fuerza P no están, pero sí tenemos aquí sí tenemos aquí un torque T1R que apunta hacia arriba y un T2R que apunta hacia adentro, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya un torque neto diferente de 0, ¿verdad? Si las tensiones son diferentes, el torque neto es diferente de 0 y ya podríamos tener giro, ¿ya? Ya podríamos tener aceleración angular para este caso. Entonces, ¿cuáles influyen? T1 y T2 son las únicas dos fuerzas que influyen sobre el torque. Así que vamos a corregir el modelo. Ahora el modelo es construcción de diagrama de interacciones, construcción de inventario de fuerza, construcción de diagrama de cuerpo libre, pero vamos a hacer un pequeño cambio en el punto 4. Ahora vamos a hacer la predicción de la aceleración lineal y la aceleración angular. Entonces, por ejemplo, si decimos que la masa m mayúscula va a acelerar hacia abajo y la m minúscula va a acelerar hacia arriba, entonces tenemos que hacer que la aceleración angular sea coherente, ¿ya? Y para que sea coherente, la rotación tiene que ser de tal forma que la aceleración angular tenga una dirección saliendo de la pantalla, ¿ya? Así que de esa manera concluimos el punto 4.
Punto 5. Construcción de ecuaciones de movimiento. En este caso, no basta con la suma de fuerzas, fuerza igual a m por a para cada masa, sino que además tenemos que considerar la suma de los torques igual a I por alfa para, en este caso, la polea. La polea que en este caso es un disco. Conectar aceleración, punto 6, conectar aceleración lineal y angular. En general, por ejemplo, si el cuerpo M baja con una aceleración A, esa aceleración A tiene que ser igual a alfa por R de la polea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la polea está girando al mismo tiempo que se está tirando la cuerda. O sea, la aceleración lineal de la cuerda, la aceleración lineal de la polea, de un extremo de la polea, va a coincidir con la aceleración de la masa, ¿no? Entonces, eso también tenemos que considerarlo en esta última parte y calcular con las ecuaciones todo lo que haya que calcular. ¿Ok? Siguiente caso. El siguiente caso es cuando tenemos combinación tanto de rotación y traslación. ¿Ya? Por ejemplo, en el problema del yo-yo, ¿no? Si ustedes tienen un yo-yo, lo enrollan y lo sueltan, ese va a girar y se va a trasladar. Otro caso, el caso de uno de los problemas, creo que era el penúltimo o el último de la sesión del martes pasado, donde hacíamos girar una pelota por un terreno y claro, tomábamos en cuenta la traslación y la rotación para la energía cinética. ¿Ya? De igual manera, si tenemos ahora traslación y rotación combinada, entonces un cuerpo puede estar girando en torno a su eje de simetría, que pasa por su centro de masa, etc. El eje no cambia de dirección y también tiene traslación. Se puede analizar con el modelo anterior usando dos ecuaciones independientes. Una para la traslación, en general, suma de fuerza igual a m por a. ¿Ya? Vamos a decir aquí, suma de todas las fuerzas igual a masa del objeto por la aceleración del centro de masa. ¿Ya? Esa sería la ecuación de traslación. Y la ecuación de rotación sería las que ya conocemos. O sea, suma de torque igual a I por alfa. ¿Ya? Entonces, esas dos ecuaciones las vamos a combinar. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el caso del yo-yo que les comentaba. Entonces, se enrolla el cordel en el borde de un cilindro de radio R y masa M y el extremo del cordel está fijo al techo. ¿Ya? Y el cilindro se suelta desde el reposo. El cordel se desenrolla sin resbalar ni estirarse mientras el cilindro baja y gira. Dice, construya un modelo para calcular, eso como siempre en nuestro tema, construya un modelo, ¿verdad? Para calcular la aceleración del centro de masa del cilindro y la tensión del cordel. ¿Ya? Entonces, veamos cómo podemos resolver esto. Para eso vamos a agregar una hojita en blanco. Y muy bien, vamos entonces a tomar el yo-yo. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. El yo-yo, ya podemos hacer el diagrama de interacción, podemos hacer el inventario de fuerza, etc. Y nos van a dar básicamente dos fuerzas. Es la fuerza de tensión que ejerce el cordel y es la fuerza de gravedad que tiene la masa. ¿Por qué la hago un poquito más larga? Porque el objeto va a acelerar hacia abajo, ¿no? Nadie suelta un yo-yo y se va para arriba, ¿no? Entonces, este se suelta desde el reposo y tiende a acelerar hacia abajo. Entonces ahí tenemos dos casos, ¿verdad? O sea, dos fuerzas. Y vamos a analizarlo en primer lugar haciendo la suma de fuerzas, ¿verdad? La suma de fuerzas en este caso, vamos a hacer la predicción de la aceleración. Voy a predecir que en este caso la aceleración del objeto va hacia abajo. Y también para hacerlo coherente,
voy a predecir la aceleración angular, que en este caso va a ser en esta dirección, ¿ya? Porque esto va a enrollar, ¿ya? Va a enrollar así, ¿no? A medida que baje. Entonces esta le voy a llamar alfa. Entonces tengo que tener en cuenta esas dos predicciones para poder seguir a partir del punto número 4, si no me equivoco, ¿ya? Entonces vamos a construir las ecuaciones de movimiento. Tenemos entonces, de acuerdo a la aceleración, tenemos que mg menos t es igual a m por la aceleración con que baja el centro de masa, ¿verdad? Tenemos la primera ecuación del problema. La segunda ecuación, bueno, voy a poner el eje de rotación en el centro, ¿ya? Lo voy a poner aquí, ¿ya? Y si lo pongo ahí, la única fuerza que me va a producir torque es el T, ¿verdad? La tensión. Entonces voy a tener que T por R va a ser igual a I por alfa. En este caso, I es el M R cuadrado medios, porque es un disco, por alfa. Esta es la ecuación 2. Faltan ecuaciones. Veamos las incógnitas que tengo. Tengo T es una incógnita, MG no es incógnita, A es una incógnita y alfa es una incógnita. Tengo tres incógnitas, me falta una ecuación. Pero la ecuación que me falta es la que me permite conectar las dos aceleraciones. Entonces, fíjense, no siempre es igual a esto, ¿no? Pero fijémonos en esto. La aceleración con la que baja el objeto es la misma aceleración con que va despegándose de alguna manera la cuerda del yo-yo, ¿ya? Entonces, a medida que esto gira, el centro de masa va a ir bajando exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, la aceleración del centro de masa va a ser igual a R por el alfa que va bajando, ¿ya? Esa es un poco la idea, ¿ya? O sea, lo que va bajando el cordel en aceleración corresponde a la aceleración del centro de masa y eso que baja el cordel corresponde a la aceleración tangencial del borde que es igual a R por alfa. Así que ahí tengo la tercera ecuación y ya tengo todo conectado. Entonces voy a mezclar todas las ecuaciones y, por ejemplo, voy a poner A en todos lados para dejarlo en términos de alfa y la primera ecuación me quedaría mg menos t es igual a m r alfa, m r alfa, ¿ya? Voy a multiplicar por r los dos lados, ¿ya? Voy a poner con azul para que se vea lo que yo hice. Voy a multiplicar por r los dos lados, así que r, r, r. Y voy a sumar la ecuación 1, la nueva 1, con la ecuación 2. Y van a ver que me va a aparecer la siguiente ecuación. Entonces, R, M, G menos TR y sumemos el primer término abajo, el lado izquierdo, sería más TR. Y todo eso tiene que ser igual a la suma de los lados derechos, o sea, M, R cuadrado alfa más M, R cuadrado medios por alfa. De la parte de arriba se nos van los TR y el lado derecho lo puedo simplificar un poquito.
Así que el lado izquierdo me quedaría, lo voy a poner acá abajo, R, MG, y el lado derecho sería 3 medios, M, R cuadrado, alfa. ¿Ya? Entonces veamos que se va. Se va el M en ambos lados y se va uno de los R's que está acá. Así que alfa me queda igual a 2 tercios de G dividido por R. Y esto tiene unidades de alfa, así que está, al menos es coherente. ¿Ya? Entonces así tengo el alfa. ¿Y cómo obtengo el R? Con la ecuación 3. Entonces, y en este caso el A, ¿cómo obtengo el A? Perdón, con la ecuación 3. El A sería, multiplico todo eso con R y me queda 2 tercios de G. ¿Ya? Entonces, esa es la aceleración con que bajaría el yo-yo, ¿ya? Inmediatamente cuando yo lo suelto, ¿no? Entonces, como se fijan, es más o menos fácil hacer aplicar estas dos condiciones, la condición de traslación, la condición de rotación, y siempre hacer la predicción de la aceleración, la predicción del alfa, y con eso ya estamos súper bien. Con eso ya completamos el problema. Muy bien, entonces ahora nos vamos aquí, ¿ya? Y esto va a permitir concluir la clase magistral número 7. ¿Ya? El problema clave lo voy a poner aparte para que lo puedan estudiar antes de la clase de resolución de problemas, pero el problema, digamos, la clase magistral 7 la tenemos acá. Para los que son estudiantes míos, les voy a mandar, les mandé entonces este link, pero también hay otros dos videos muy antiguos del año 2016 por ahí que hicimos para unas clases. Empezamos a probar clases en línea con los estudiantes de ese semestre y hicimos un primer video muy antiguo, digamos mucho antes de esa clase, para que vean cómo resulta el problema si no consideran una polea real, sino la polea ideal, y el mismo problema ahora planteado con la polea real. Entonces, de esa manera van a poder ver cómo es la corrección, cómo es ahora la consideración del cuerpo sólido, sólido rígido, me permite ahora mejorar bastante, ¿ya? Las soluciones que teníamos antes con, digamos, algunas aproximaciones un poco más brutales, ¿no? Como decir que la polea no gira, sino que resbala, etc., ¿no? Entonces, dejo esto hasta acá y en la clase del martes es así, la resolución del problema lo voy a hacer en vivo desde Valparaíso, ¿ya? Muchas gracias por su atención a todos los que se dieron el tiempo para ver este video y nos vemos el día martes. Muchas gracias. Al problema clave, antes de eso, eran unas cosas que había hecho, así que las podemos saltar. Y luego nos vamos a ir al problema clave. Pero el problema clave lo vamos a poner en una solución aparte para no ocupar mucho tiempo en este video, ¿no? Entonces nos vamos a quedar